Amén. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vemos que la tarea fue dada a la iglesia. Dios entregó el método. No vamos a buscar otra cosa sino lo que está establecido en la palabra de Dios. También dice, y Él ha dado poder a la iglesia. No escuché ningún amén. No tienes poder, iglesia. Dios te ha entregado poder. Dios te ha dado poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para levantar el paralítico, pero tienes que creerlo, iglesia. Para eso Dios nos ha establecido. Para llevar consuelo, paz al cautivo, libertad al que está esclavo al pecado. ¿Y sabes por qué te dio poder? Porque tú no vas en tu nombre, sino vas en el nombre de Jesús. David fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, no fue en su nombre y venció. Tú tienes que ir en el nombre del Señor y vas a vencer. De seguro vas a vencer porque el Dios nos ha dado poder. Vamos a leer también Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿El Espíritu Santo ya descendió o no ha descendido? ¿Dónde habita el Espíritu Santo de Dios? En nuestro corazón. ¿Hay poder en la iglesia, sí o no? Hay poder. Tienes que regocijarte por eso. La iglesia tiene poder para libertar al cautivo. Amén, tienes que creerlo. Tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. El Señor en su palabra dijo: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, enviaré al Consolador. Y así fue. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2 en adelante, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repentinas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Desde ahí en adelante tú y yo fuimos bautizados del Espíritu Santo. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, automáticamente fuiste sellado por Él. Recibiste poder de Dios. No es que uno tiene poca unción que el otro no tiene. No, Dios te ha conferido el poder de su palabra. Te ha dado poder. No es que otros tienen. Tú tienes la autoridad también para echar fuera demonios. No es dado a alguien específico. Que otros hermanos han orado y se han dedicado a esto. Cierto. Pero Dios te ha dado el poder también porque su Espíritu mora en tu corazón y en mi corazón. Y cuando Jesús descendió en una oportunidad de la barca, estaba el demonio de Gadareno. Jesús no le dijo nada. ¿Qué dijo el demonio? ¿Por qué me atormentas? Porque era Jesús, dirían algunos, pero hoy la presencia de Dios y el poder de Dios está en mi corazón. El demonio debe de decir lo mismo al vernos. ¿Por qué me atormentas? Sin necesidad de hablar. Y a veces hacemos una guerra, un contender con la gente que está poseída. Porque sabe, no hemos creído el poder que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado poder para vacilar o para decir estoy lleno de la unción de Dios. No, ya tú tienes unción de Dios porque tienes el Espíritu Santo. No hay otra, esa es la unción de Dios. Amén. Dice más adelante, en tercer lugar, y el Señor, Él es el Señor de las misiones. Amén. Él selecciona a los misioneros, la estrategia, provee recursos, instrucción a la iglesia. Vamos a ver Hechos capítulo 13. Este versículo me encanta, porque aparte de que te da poder, aparte que nos da una orden, nos da los recursos y da las herramientas. ¿Y de dónde las saca? De la iglesia. Dios confirma al hombre y mujer que se levanta a ir a las misiones. La iglesia lo confirma. La iglesia da testimonio de que él realmente fue o ha sido llamada o llamado por el Señor a cumplir su tarea.
Fíjate lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Vamos a leer solo estos 3 versículos. Dice de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Neger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No le dijo a alguien, vino un hombre, no, fue el Señor mismo quien le dijo: apartadme a estos 2 hombres para la obra que les he llamado. Iglesia, no podemos hacer algo si Dios no nos confirma, si Dios no da la aceptación por medio de su iglesia. Así fue con Julio, con John. Estamos convencidos con la gente que está en Palmarejo que Dios los ha movido a estos lugares. ¿Y sabes por qué estamos convencidos? Porque Dios les está respaldando en esos lugares. Dios está con ellos, la gente les escucha, la gente escucha la voz de Dios a través de él, de ellos, y Dios lo está usando cada día. La gente está llegando a los pies de Cristo, y eso es confirmación del Señor. Pero la iglesia también formó parte de eso, porque la iglesia creyó que Dios le había llamado. Estaba convencida que estos hombres tenían un llamado especial por Dios a las misiones. Y cuando hablo de esto, Julio en particular, su corazón está 100% abocado al pastorado, pero su corazón también está abocado por las personas que se pierden. Él desea que, y su deseo y su oración es que Nirgua proclame a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aunque sea la cuna de la brujería, porque es el estado Yaracuy, es el límite de Yaracuy, hasta ahí llega Yaracuy, hasta donde está Nirgua. Pero él ha creído que Dios tiene el poder. Pero él ha creído que Dios tiene el poder mayor y supremo para doblar y romper toda cadena de atadura y de esclavitud, el cual esa gente de ese estado ha estado por miles de años y tiempos. Que cuando se habla de este lugar la gente tiembla. No, si allá hay brujos y esto y lo otro. Pero Julio dijo: yo no voy en el nombre de Julio, recuerdo sus palabras, voy en el nombre de Jesús. Y Dios está glorificando en Nirgua y en Santa Inés, Las Yaguas, Palmarejo y toda esta zona baja de acá de Palmarejo, que es Polvorín, El Rocío, Punta Iguana. Y Dios está obrando porque Dios levantó a hombres y los confirmó para su obra. Alabamos a Dios por eso. Dice: Dios dio la orden a su iglesia de dar para sustentar su trabajo la misión mundial. Vemos 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Si tú lees esto, yo sé que es mucho, solamente tenlo y si quieres anótalo. Pero es interesante que el título dice: las ofrendas para los santos. Y está hablando para los hombres y mujeres que han sido enviados por el Señor, que se han levantado para cumplir esta tarea, esta comisión que Dios les ha encomendado. Por eso te dije desde el principio que estas personas que han sido enviadas son la iglesia, es la iglesia llamada a sostenerlo. Así como les envía, es la llamada a sostenerlo, a cumplir con ellos, a estar a pendiente de ellos con sus necesidades. Allá no hay iglesia. Oramos para que el Señor a cabo de 5 años, es nuestro plan, que esté una iglesia sólida y pueda sostener al pastor que esté ahí. Pero por ahora hay que hacerlo nosotros. Y si en 5 años no está estable, pero vemos que los resultados han sido factibles, seguiremos apoyándole. Pero tenemos que estar claros que el Señor es el dueño de la obra. Amén. También hablamos de esto en quinto lugar. Él espera que su iglesia cumpla el trabajo. Dice acá el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas. Eso, el Señor nos demandó eso. Pero ¿sabe cómo se va a cumplir eso?
cuando tú y yo seamos fieles de nuestra mayordomía. Amén. Dice aquí, la mayordomía no es opcional. Te digo por qué no es opcional. Porque tú y yo, cuando aceptamos a Cristo, decidimos ser mayordomo de Él. Dice acá, al aceptar a Cristo, usted y yo nos convertimos en su mayordomo. No tenemos que decidir si querer ser mayordomo o no. Eso no lo decidimos nosotros. Fíjate lo que decidimos tú y yo. Usted y yo solamente decidimos qué clase de mayordomo va a ser. Interesante, ¿no? Y dice más adelante, usted dará cuenta de su mayordomía en el tribunal del Señor. Tú y yo decidimos aceptar a Cristo, automáticamente nos convertimos en su mayordomo. Pero tú y yo decidimos qué tan buen mayordomo vamos a ser en el Señor. Simplemente eso. Tú decides. ¿Soy fiel acá? ¿No soy fiel acá? ¿O soy fiel en todo? Eso lo decidimos nosotros, en obediencia a Él. Pero de que somos mayordomos, somos mayordomos. ¿Amén? Porque el Señor nos ha dicho que somos su mayordomo, el momento que le aceptamos. Pero yo me esfuerzo de hacer cada día un buen mayordomo. No sé ustedes, pero yo me esfuerzo cada día para ser un buen mayordomo. Serle fiel en su palabra, guardarla, ponerla por obra, ser fiel en los diezmos y ofrenda, amar a mi prójimo como a mí mismo, bendecir a aquellos que me dicen todas aquellas barbaridades que a veces quiero ponerme en su lugar y caernos a piña. Pero Dios no nos demanda eso, nos demanda amarlo. Y si tú bendices a alguien es porque le amas. Si tú bendices a alguien es porque quieres que él esté bien. Sin importar lo que haga contigo, él tendrá que darle cuenta a Dios con sus acciones y sus actitudes. Nosotros simplemente obedecemos a Dios. Señor, no quiero hacerle el bien a esa persona, pero lo voy a hacer por amor a ti. Simplemente eso es un mayordomo. Estar sujeto a alguien, obedecer a alguien, a pesar de. Mayordomía, una bendición para la iglesia. Amén. Es una bendición porque la ciudad, las personas, los vecinos, los amigos sienten el impacto de la iglesia y de Dios a través de su iglesia en obediencia a otras personas, en bendecirla, ayudarla y servirle. Dice, la buena y fiel mayordomía es indispensable para la iglesia. ¿Sabe por qué yo me quedé en la iglesia? Y algunos me han escuchado esto. Yo creí en otra iglesia, duré solo como 3 meses, pero regresé acá, vine a una actividad acá a la iglesia y me quedé porque hubieron buenos mayordomos. Me recibieron, me abrazaron, me aplaudieron, me dijeron que me amaban y yo decía, yo quiero estar acá. Yo quiero estar acá. Por eso estoy acá en Peniel. Ya hace casi 8 años y medio, voy para 9. Y estoy acá por eso. ¿Viste? Es indispensable que la iglesia. Cuán hermoso es ver los hermanos allá en la entrada que, buenos días hermana, tengo un tratado. No se preocupe, yo cuido su carro. Hermano, siéntese por acá, los ujieres buscando un puesto para las personas que llegan. Eso es mayordomía. ¿Quién no va a querer estar en una iglesia, si no digamos Peniel, pero quién no va a querer estar en una iglesia que cuando tú llegues oprimido, maltratado de allá afuera y cuando entres acá, te encuentras a las personas que no ven tu problema, no ven nada en ti, lo único que ven es servirte, es hacerte bien. Hermano, siéntese acá. Y es hermoso ver hermanos que se levantan para darle el puesto al nuevo, al amigo que nos visita. Qué hermoso es. Hay veces que la gente llega y se queda, no es porque el Señor ha hablado a través de su palabra, sino por la acción de su iglesia. Por eso se queda gente aquí en la iglesia. Por la acción de su iglesia, por la mayordomía de su iglesia. Y es indispensable, iglesia. El acto de dar es como el ejercicio fortalece al cuerpo de la iglesia. Un atleta cuando va a la preolimpiada, a los panamericanos o a las olimpiadas como tal,
Él no va de la noche a la mañana. Mañana son las Olimpiadas, yo voy mañana, hago mis maletas y me voy, ¿no?